Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Demet Özdemir iba a abandonar la ceremonia, Engin Akyurek lo impidió. La gala avanzaba con todo su brillo, las luces danzaban sobre las cabezas de los invitados, y las cámaras no dejaban de capturar cada instante. Entre aplausos y sonrisas, Demet Özdemir hacía acto de presencia con una elegancia que dejaba sin aliento. Sin embargo, algo en su mirada delataba una incomodidad contenida, un fuego que no terminaba de extinguirse. El motivo, aún desconocido por muchos, comenzó a hacerse evidente minutos antes de la entrega de su galardón. Un detalle, una omisión, una palabra mal dicha. Bastó un instante para encender la chispa. Cuando anunciaron el premio en su categoría, el público estalló en vítores. Pero en lugar de levantarse radiante, Demet Özdemir se mantuvo sentada unos segundos de más. La cámara la enfocó en un intento de capturar emoción, pero su expresión era una mezcla de sorpresa e incomodidad. Al llegar al escenario, agradeció con cortesía, pero su discurso fue breve, casi frío. Y al descender por las escaleras, su paso firme no dejaba lugar a dudas. Algo la había molestado, y mucho. Engin Akyurek, observador nato, lo notó al instante. Desde su asiento, había seguido cada movimiento de Demet Özdemir con atención. Sabía que detrás de su apariencia imperturbable había un volcán a punto de estallar. Apenas terminó la ceremonia, decidió actuar. Se acercó a ella con paso calmo, evitando hacerlo en público, buscando un rincón más discreto del recinto para hablar. Sabía que cualquier intento de consolarla frente a cámaras solo avivaría la tensión. Demet Özdemir, aún envuelta en una nube de pensamientos, apenas notó su presencia al principio. Pero cuando Engin Akyurek pronunció su nombre con ese tono sereno y grave que lo caracteriza, se detuvo. ¿Podemos hablar un momento?, le preguntó, sin imposiciones, solo con la calma que lo distingue. Ella asintió, aunque sin bajar la guardia. El silencio entre ellos se cargó de significados mientras caminaban hacia un pasillo menos concurrido. Una vez lejos del bullicio, Engin Akyurek no tardó en preguntar qué había pasado. Demet Özdemir, al principio, se resistía. No es nada, dijo, pero su voz tembló. Él no insistió, solo la miró, con esa paciencia que suele desarmar incluso los temperamentos más duros. Y entonces, ella explotó, no en gritos, sino en palabras que llevaban días acumulándose. Decepción, falta de respeto, sentirse ignorada por quienes deberían haberla valorado más. Escuchó cada frase con atención, sin interrumpirla ni justificar a nadie. Engin Akyurek sabía que a veces lo único que se necesita es ser escuchado sin juicio. Cuando Demet Özdemir terminó de hablar, suspiró con fuerza, como si se hubiera liberado de un peso enorme. Fue entonces cuando él tomó su turno. Con voz suave, le recordó quién era, lo que había logrado, y lo poco que importaban ciertas actitudes en comparación con su autenticidad y talento. No dejes que un descuido ajeno te robe el brillo que tú misma has creado, dijo. Esas palabras, pronunciadas sin grandilocuencias, llegaron a lo más profundo de Demet Özdemir. Ella lo miró por unos segundos, como si lo viera por primera vez. Nadie más le había dicho eso esa noche. Nadie se había tomado el tiempo de entenderla sin querer apaciguarla a la fuerza. Y en ese momento, su postura cambió. La tensión en sus hombros comenzó a desaparecer. Sus manos, que hasta entonces apretaban su clave con fuerza, se relajaron. Incluso su rostro, aún maquillado impecablemente, se suavizó. Gracias, susurró. No hubo abrazo, ni gestos exagerados, pero la conexión entre ellos era innegable. Fue un instante de complicidad que hablaba de respeto, empatía y cuidado mutuo. Volvieron al salón minutos más tarde, caminando uno al lado del otro, como si nada hubiera ocurrido. Pero quienes los observaban, notaban la diferencia. Demet Özdemir ya no caminaba con la rabia de antes, sino con la dignidad restaurada. Engin Akyurek, siempre discreto, se mantuvo a su lado solo hasta que sintió que ya no lo necesitaba. Luego, regresó a su mesa, como quien cumple una misión silenciosa. La prensa, por supuesto, no tardó en notar el intercambio. Algunos flashes captaron el momento en que se apartaron, otros, las miradas que se cruzaron después. Las especulaciones comenzaron a volar, pero lo que nadie supo exactamente fue lo que se dijeron en ese pasillo apartado. Porque a veces, los gestos más significativos ocurren lejos del foco de las cámaras. Demet Özdemir retomó la noche con una actitud renovada. Sonrió con naturalidad, habló con la prensa con soltura, incluso bromeó con otros invitados. Lo que parecía una velada arruinada, se convirtió en una noche que, aunque distinta a lo planeado, terminó dejando una enseñanza valiosa.
Y en el centro de ese giro inesperado, estaba Engin Agurek, sereno, invisible ante el caos, pero esencial. Lo más hermoso de la escena fue que no hizo falta nada más. Ningún escándalo, ninguna declaración pública, ningún espectáculo. Solo una conversación sincera, una escucha activa, una presencia que supo estar en el momento justo. A veces, eso es todo lo que se necesita para calmar un corazón herido. Y esa noche, Engin Agurek lo demostró con creces. Desde entonces, los rumores sobre un posible acercamiento entre ambos se intensificaron. Pero quienes realmente los conocen, saben que no todo vínculo tiene que traducirse en romance. Lo que hubo esa noche fue algo más profundo. Una muestra de humanidad, de solidaridad, de madurez. Y eso, en un mundo de apariencias, vale incluso más que una historia de amor. La gala terminó, las luces se apagaron, y los invitados regresaron a sus rutinas. Pero en la memoria de quienes estuvieron presentes, quedó grabado ese momento invisible en el que una tormenta estuvo a punto de estallar y alguien, con palabras y presencia, supo calmarla. Porque, a veces, la verdadera elegancia no está en lo que se ve, sino en lo que se siente. Adiós.